Gracias. Bien. El señor Rudy Peralta Rodríguez. Muy buenos días. Sí. Muy buenos días, señorita magistrada. Muy buenos días a la señorita de Fiscalía y a mi abogado presente. Aquí presente desde Castropaz. Muchas gracias. Ya. Gracias. Bueno, viene en apelación la resolución número 2 del 15 de enero del 2024, que declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva incubada por la defensa técnica de Rudy Peralta Rodríguez en el proceso que se le sigue por el delito de organización criminal y cohecho pasivo propio en agravio del Estado peruano. Contra esta resolución ha interpuesto recurso de apelación la defensa del investigado Rudy Peralta Rodríguez. Se le pregunta a la defensa del investigado si se ratifica en su recurso impugnatorio. Sí, señora magistrada. Ya, está solicitando la revocatoria de la resolución venida en grado. Le concedemos 7 minutos y le pedimos que primero explique la imputación concreta que pesa en contra de su patrocinado. Gracias. Señores magistrados, a mi patrocinado se le investiga por lo siguiente. Él habría alterado en el sistema informático el ingreso de un ciudadano peruano y habría recibido $150 para este trabajo, entre comillas, y después la hija de este ciudadano viajó a México en un primer momento con un acompañante y finalmente habría llegado a los Estados Unidos. De acuerdo a la disposición de formalización, que es importante referenciar esto, se le atribuyen 2 delitos. El delito de tráfico de migrantes agravado por pertenecer a una organización criminal y el delito de cohecho, ¿no? En el tráfico de migrantes por haber alterado el sistema informático, ¿no? Consignar que el señor Leodán Cueva había ingresado al país cuando no era verdad, y el cohecho por recibir $150. En segundo lugar, me parece que es importante reflexionar que cuando revisemos el requerimiento inicial de prisión preventiva, la Fiscalía aparejó 20 elementos de convicción, entre otros extractos de conversaciones, ¿no? Conversaciones interceptadas vía orden judicial, declaración de 2 coimputados y algunos documentos adicionales. Son 20. ¿Por qué el señor Rudy está preso? En primer lugar, el auto de vista emitido al efecto, que confirma la prisión preventiva por 36 meses inicialmente, indica lo siguiente, que está acreditado de que él fue el agente de migraciones que estuvo involucrado con el ingreso del señor Leodán Cueva. Y eso lo da por acreditado. En segundo lugar, y sobre el peligro procesal, se afirma, sobre todo, que la pena es grave, recordemos que el monto mínimo de pena es 25 años, y que el arraigo laboral está muy cuestionado. ¿Por qué? Porque él se ha valido de su oficio para delinquir y además porque su arraigo familiar es débil. Muy bien. En tercer lugar, analicemos los argumentos por los que la justicia desestima en primera instancia nuestro pedido de cese. En primer lugar, una serie de nuevas evidencias son rechazadas de plano. El juzgado afirma que no se puede reexaminar prueba que se tuvo en cuenta inicialmente. En segundo lugar, el juzgado razona de que las actas de deslacrado que se acompañaron, si bien es cierto, no vinculan a Rudy con alguno de los otros hechos investigados en esta organización criminal, no lo desvinculan por este hecho del señor Leodán. En tercer lugar, la justicia indica de que el aporte de Rudy fue trascendental para la salida de la menor. ¿Sí? Eso, sobre ese tema vamos a ver más adelante. Adicionalmente afirma, ya para terminar este punto, que el examen psicológico practicado a su hija no es determinante, que el delito es grave y que no hay arraigo laboral, pese a las evidencias que se presentaron, porque el señor, si regresa a su trabajo, va a volver a delinquir. Así se expresa textualmente. En cuarto lugar, vamos a continuación a refutar estos argumentos de la justicia en primera instancia para efectos de la revocación. En primer lugar, y como indiqué, las pruebas A, B, M, N, O y P, ¿cuáles son estas pruebas? Son oficios, comunicaciones de migraciones, ¿no? Sobre todo de migraciones. El juzgado entiende de que estas pruebas no van a ser valoradas tomando en cuenta la fecha de su expedición, del año 2020.
Pero aquí me parece que hay un error en el juzgado, porque lo que la jurisprudencia indica es de que las pruebas no pueden ser reexaminadas y las pruebas referenciadas no han sido evaluadas por la justicia. Si revisamos el requerimiento inicial de prisión preventiva, se ofreció el oficio 276-2020, 2050-2020 y 3305-2020. Los oficios que se corresponden al punto A, B, M, N, O y P, incluido el informe policial de inteligencia acerca del cruce de llamadas, nunca fue objeto de evaluación. Entonces, no estamos pidiendo una reevaluación, sino una primera evaluación de estos elementos de convicción. Primer punto, primer agravio expuesto. En segundo lugar, y aquí sí me voy a detener un momento, porque al señor Rudy se le incautan todos sus bienes en su trabajo, en su residencia, fruto de las órdenes judiciales correspondientes, y se levantan numerosas actas de deslacrado. Entonces nosotros decimos, y por eso vuelvo al inicio, ¿no? El señor Rudy es integrante de la organización criminal, y a lo largo de estos 3 años de investigaciones, la Fiscalía no ha podido conectar al señor Rudy con ningún otro hecho atribuido a la organización criminal. Solamente este hecho de Leo Dan, que, bueno, registró su ingreso cuando en realidad el señor no había ingresado al país. Pero nada más de ello. Vamos al punto tercero. Nosotros habíamos acompañado una serie de comunicaciones, sobre todo de migraciones, que señalan estas informaciones en el trámite para la expedición de la autorización notarial, así como para la salida de nuestro país de la hija del señor Leo Dan, el registro migratorio fue intrascendente. Y yo me voy a detener aquí un momento, porque tenemos el testimonio del señor Lévano Rivas, que también forma parte del elenco de nuevos actos de investigación. Esta es la persona que trabaja en la notaría, la que estuvo a cargo probablemente del trámite de la autorización notarial. Y el tema es muy importante, porque en la pregunta 30, 31 y 41, el señor nos dice cuáles son los requisitos para la expedición de una autorización notarial de viaje al extranjero. Y es determinante este punto, ¿por qué? El avance de las investigaciones ha permitido establecer que muy probablemente el documento, el formulario que se utilizó para la salida de esta menor fue extraído de la notaría. Extraído de la notaría y se imprimieron en él firmas y huellas falsas de los progenitores. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la relevancia o trascendencia de que el señor Rudy haya puesto en el sistema informático que el señor Leo Dan Cueva entró al país? Y nuestra respuesta siempre ha sido enfática y la misma, ninguna, porque el documento es falso. Entonces, ni en la notaría te piden tu movimiento migratorio, además que no era necesario porque el documento es ideológicamente falso, fue extraído ilícitamente de la notaría. Y en segundo lugar, Migraciones ha informado de que no se utilizó en ningún momento el movimiento migratorio. Cuando uno viaja con un menor de edad a través de una autorización notarial, no se consulta el movimiento migratorio de los padres, y eso ha quedado acreditado con los documentos señalados. Para ir terminando, señores magistrados, en el valioso tiempo conseguido por ustedes, nosotros también hemos acompañado el testimonio de la madre, el testimonio de la mamá de la menor que finalmente viajó. Y nosotros hemos podido descubrir aquí que la madre tenía conocimiento de que su padre, el señor Leo Dan, estaba en Estados Unidos y que su hija estaba viajando a Estados Unidos para encontrarse con su padre, probablemente para tener una mejor calidad de vida. ¿Y yo por qué me detengo en este momento? Al señor Rudy se le atribuye ser miembro de una organización criminal, ¿no es cierto? Muy bien. Si él es miembro de una organización criminal, él ha debido tener conocimiento de que ese ingreso que él hacía irregular en el sistema informático iba a trascender y que iba a ser utilizado por terceras personas para una autorización notarial falsa y que finalmente esta menor iba a salir del país. Nada de eso aparece ratificado con los actos de investigación posteriores. Y nuevamente me voy a detener aquí un momento antes de parar al periodo procesal y terminar. Hay un informe policial que también ha sido acompañado, la justicia lo desestima diciendo que no es nuevo, pero ya hemos visto que no forma parte del elenco de los iniciales 20 elementos de convicción. ¿Qué dice este informe policial? Este informe policial es un informe de cruce de llamadas. El señor Rudy Peralta no tiene comunicación con ningún miembro de la organización criminal. Entonces, a partir de ahí, y ya para terminar, vamos llegando a unas reflexiones. ¿Ha cambiado el panorama probatorio? Sí,
tal y como sucedió en la casación 690-2021 Piura. ¿Por qué? Claro, inicialmente se contaba con la sospecha de que el señor Rudy había ingresado indebidamente el ingreso del señor Leo Dan Cueva. Y a partir de ahí la justicia sospechó de que de repente estaba vinculado con otros servicios a la organización criminal. Esa hipótesis fue rechazada durante toda la investigación a través de las actas de deslacrado. En segundo lugar, entonces, hemos podido confirmar a través del informe policial que él no conoce y por tanto no integra la organización criminal. En segundo lugar, también se ha podido descubrir a través de los testimonios del señor Rivas Lévano y de la madre de la menor que mi patrocinado no tenía ninguna injerencia. Ese trámite que hizo o esa gestión indebida no tuvo ninguna injerencia en la salida de la menor. Y lo que es más gravitante, él no tenía conocimiento de que ese ingreso luego pudiese haber servido para la salida a México de dicha menor. Consideramos de que ya no existen graves y fundados elementos de convicción sobre el delito de tráfico de migrantes en su modalidad agravada por pertenecer a una organización criminal. En segundo lugar, sobre el peligro procesal, la justicia indica que la pena es alta, que él, si vuelve al trabajo, vuelve a delinquir y que la pericia psicológica o el examen psicológico de su hija es irrelevante. La defensa discrepa. ¿Por qué? En primer lugar, el examen psicológico señala que los vínculos aún se mantienen vigentes. Ha pasado más de 3 años y se mantienen vigentes. Se ha acompañado de una declaración jurada de convivencia de su pareja en la que ella y su hija todavía están viviendo en el mismo domicilio. El arraigo familiar, pese a los 3 años de carcelería, se mantiene. En segundo lugar, sobre el arraigo laboral, discrepamos del razonamiento en primera instancia. Ya la jurisprudencia nacional y convencional señalan de que la prisión preventiva no garantiza o evita la reiteración delictiva. Hemos acompañado sendos informes que señalan que el contrato del señor Rudy con el Estado sigue vigente. O sea, si él sale de prisión, él va a contar con su trabajo, no lo ha perdido, no ha sido despedido. Y finalmente, el tema de la gravedad de la pena. Aquí también ha habido una variación plausible. ¿Por qué? Inicialmente se le imputaba el delito de organización criminal que tiene una pena no menor de 25 años. Y de acuerdo a lo informado en la audiencia por la fiscalía que lleva el caso, se ha afirmado de que le han acusado por 13 años. O sea, la mitad de lo que se pensó y conjeturó inicialmente. Claro, una pena de 25 años se va a fugar. Bueno, esa pena ha bajado a la mitad, por lo menos en lo que respecta al requerimiento acusatorio. Por eso que también consideramos de que el tercer presupuesto de la prisión preventiva, el peligro de fuga, también ha sufrido modificaciones trascendentales. Finalmente, la ley señala que hay que evaluar el comportamiento del investigado, el desarrollo de las investigaciones y el tiempo que esté detenido. Yo, magistrados, mi patrocinado tiene 36 meses como si fuera miembro de una organización criminal. La Fiscalía no ha podido sustentar que siquiera los conozca o que haya tenido comunicación con ellos, con alguno de ellos. Así que debemos de evaluar eso. 3 años y 3 meses detenido preventivamente. Él ha tenido un comportamiento procesal, creo yo, correcto, y por eso la defensa solicita se revoque la recurrida y se declare fundado el cese, pudiendo incorporar las reglas que el despacho determine. Hemos propuesto inclusive una caución de 10.000 soles para este propósito. Gracias. Señorita fiscal, 7 minutos también para exponer lo conveniente. Gracias, doctora. Dando respuesta a los agravios planteados por la defensa del señor Rudy Peralta Rodríguez, el Ministerio Público debe señalar que los graves elementos de convicción que se tuvieron en consideración al dictarse la medida de prisión preventiva aún subsisten. Se ha hecho mención que existen una serie de nuevos documentos que se ha traído a este cese. Entre ellos está el informe 22-2020, un oficio 54-2020 de migraciones, un oficio 21-20 de migraciones, un oficio 24-20 de migraciones y un oficio 159 de migraciones que no habrían sido considerados por el juez como nuevos elementos en razón a que estos documentos existían cuando ya se hizo la evaluación para dictarse la prisión preventiva. Señores jueces superiores, debo señalar que aún haciendo un análisis de cada uno de estos elementos que no fueron valorados en primera instancia, se tratan de documentos de migraciones que nos proporcionan información, por ejemplo, del Consejo de Notariado, donde nos dice que para la salida de un menor se requiere de la autorización de
ambos padres. En el oficio 54-2020 nos remite un acta digital respecto de las actas notariales de autorización de viaje de menor de los diversos menores que salieron irregularmente de nuestro país. El informe 21 está relacionado a la expedición del pasaporte de la menor Karen Maite Cueva Córdoba. El oficio 24-2020 está relacionado a la expedición del pasaporte y que existe un poder otorgado por el padre de esta menor a su madre, la señora Irma Alicia Guamán, viuda de Cueva, para el trámite de este pasaporte. Y finalmente, el oficio 159-2020 nos dicen que Karen Maite viajó el 25 de febrero del 2020 con destino a México, acompañada de Karen Kelly Velasco Guzmán. Es decir, estos elementos de convicción que nos ha traído la defensa para sostener que hay una nueva situación respecto del señor Rudy Peralta Rodríguez, en verdad no atacan los elementos de convicción que se tuvieron inicialmente en consideración al dictarse la medida de prisión preventiva. El acta de deslacrado, hay unas actas de deslacrado en este caso donde se hace mención que efectivamente no hay elementos trascendentes para esta investigación. Sin embargo, este elemento de convicción no deja sin sustento lo que se tuvo en consideración inicialmente. En este caso, al señor Rudy Peralta Rodríguez se le ha atribuido haber alterado el sistema migratorio del señor Leodán Cueva Guamán, que es el padre de la menor que salió de nuestro país. Esa situación no varía con estas actas de deslacrado. Esa situación ya ha sido corroborada y existe un elemento de convicción, en este caso, citado en la resolución de prisión preventiva. La defensa nos ha señalado que la alteración del movimiento migratorio en el registro de migraciones resultó intrascendente para este caso. En ese punto discrepamos con la defensa y debemos señalar que justamente se da la alteración del movimiento migratorio de Leodán Cueva Guamán, quien es una persona que reside en los Estados Unidos, y se trata de dar apariencia de legalidad cuando se aparenta un ingreso desde el puesto de Tacna hacia nuestro país. En tal sentido, lo que se pretendió es aparentar que esta autorización de viaje había sido expedida regularmente por los padres de esta menor, lo cual no es así, pues como ya se señaló, el padre se encuentra ausente y la madre, cuando ha venido a declarar, se presenta como un nuevo elemento de convicción también la declaración de la madre, Nélida Susan Córdoba Costa. La señora Nélida Susan Córdoba Costa lo que nos dice es que tampoco es su firma la que aparece en la autorización de viaje. En suma, los elementos nuevos de convicción que nos cita la defensa consideramos que no tienen valor suficiente para enervar los elementos iniciales que se tuvieron presentes para el dictado de la prisión preventiva. Y en cuanto al peligro procesal, nos está presentando un informe psicológico que es un documento que atañe a la salud de la menor hija del investigado, pero no tiene que ver con la salud del señor Rudy Peralta. Las declaraciones de convivencia y esos documentos han sido ya analizados en el requerimiento de la prisión preventiva. En cuanto al arraigo laboral, efectivamente ha presentado un documento donde se señala que él está con una suspensión de su trabajo, pero debemos recordar que al dictarse la prisión preventiva se hizo un análisis de la situación de este señor y es precisamente dentro de su actividad laboral que se involucra en los hechos que son materia de esta investigación. Por consiguiente, estima el Ministerio Público que no ha variado la situación del señor Rudy Peralta Rodríguez y solicitamos se sirvan confirmar la resolución que ha sido materia de apelación. Se concede 3 minutos de réplica. Muchas gracias. En primer lugar,
La Fiscalía Superior está coincidiendo con nuestro punto de vista de que la evidencia rechazada de plano por el juzgado no es materia que se está reexaminando, nunca fue evaluada. Y ese punto para nosotros es muy importante, porque todos los oficios antes glosados ratifican que el movimiento migratorio del padre no se tuvo en cuenta para la salida de la menor, en primer lugar. En segundo lugar, y sobre esta evidencia no considerada en primera instancia, no puede pasar desapercibido el informe 19-2020, que está con el número o con la letra M. ¿Por qué? Porque es un informe policial de cruce de información. Y cuando ustedes lo vean, van a ver de que Rudy Peralta Rodríguez tiene comunicación y contactos con Rudy Peralta Rodríguez. O sea, con él mismo. Eso dice el informe. No se conectó ni con el líder de la organización criminal, ni con sus mandos intermedios. Solamente existen comunicaciones entre él mismo. Eso dice el informe. En segundo lugar, insisto, se dice claro, los deslacrados no lo desvinculan del único hecho, perfecto, pero no lo vinculan a ningún otro hecho investigado y mucho menos lo vinculan con alguno de los otros coinvestigados. En tercer lugar, la Fiscalía Superior nos dice que ese ingreso ficticio en el sistema informático le dio apariencia de legalidad. Puede ser, pero lo que nosotros decimos es de que ese ingreso en el sistema informático fue intrascendente, porque la autorización notarial es un documento ideológicamente falso. Tiene firmas falsas, tiene huellas digitales falsas. El formato, que es un formato único que utilizan las notarías, fue extraído, sustraído probablemente por un trabajador de la notaría. Entonces, ¿cuál hubiera sido la trascendencia de que el señor hubiera ingresado en el sistema a nuestro país si los documentos son falsos? Además, de acuerdo a la información de Migraciones, no le pidieron el certificado de movimiento migratorio a la menor o a su acompañante para salir de nuestro país. No se le pidió. Y esto fue ratificado, como dice hace un momento, por el testimonio del señor Lévano Rivas, que también se acompañó. Finalmente, nos dice la Fiscalía que sobre el informe psicológico no es del investigado. Es verdad, no es de su menor hija, pero lo que nosotros queremos sostener aquí es lo siguiente. La sala, cuando impuso la prisión preventiva, dijo, no se ha acreditado esa dependencia, ese vínculo. Pero el informe psicológico dice exactamente lo contrario. Pues pese a que han transcurrido 3 años, la menor tiene una sintomatología que extraña a su padre, necesita verlo. O sea, el vínculo existe. Y finalmente, sobre el arraigo laboral, me voy a poner a reflexionar sobre lo que dice el Acuerdo Plenario 1-2019. Y claro, cuando empezaron las investigaciones hace 3 años y 3 meses, la gravedad de la pena, el señor ha abusado de su trabajo, prisión preventiva. Pero 3 años y 3 meses después, la gravedad de la pena ya no puede seguir siendo un sustento, más aún si estamos hablando de la mitad de la pena. Y hay que evaluar otras consideraciones, como el arraigo domiciliario consolidado, la presencia de su hija, las dolencias psicológicas que está padeciendo. Es por eso que nos ratificamos en nuestro pedido. Gracias. ¿Algo tiene que señalar la Fiscalía? Sí, 3 minutos. Solamente señalar, señorita juez superior, que la defensa nos trae a colación la declaración de Eduardo Lévano Rivas. Este señor es un asistente del notario Pacora Basalar, y si nos remitimos a su respuesta, lo que nos dice es que para el viaje de menor se necesita autorización de viaje al exterior, se requiere la presencia de ambos padres y que incluso se debe tomar las firmas con un control biométrico. Es decir, era importante aparentar que el padre de esta menor se encontraba en el territorio nacional para dar visos de legalidad a esta autorización de viaje que permitió la salida de la menor, ¿no? Karen Maite. Bueno, respecto de los demás argumentos, bueno, me remito ya a lo que expresé antes. Ya, a ver, voy a hacer algunas preguntas de precisión para la representante del Ministerio Público, ¿no? Señala que los elementos de convicción a la fecha subsisten, pero también estoy escuchando que la defensa señala que ya el estado de la causa es que está con acusación fiscal y que ya no existiría, la Fiscalía no está formulando acusación por el delito de organización criminal. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Es cierto? Entonces, explíquenos ese aspecto. En este caso ha habido precisión de imputaciones, doctora. El delito que está ya con una acusación presentada por el Ministerio Público, y los delitos que se le atribuyen al señor Rudy Peralta es el delito de organización criminal
y el delito de cohecho pasivo propio. Y bueno, está requiriendo 13 años de pena privativa de libertad para este investigado. Pero continúa entonces con el delito de organización criminal como agravante. No, como delito de organización criminal, porque inicialmente estuvo como delito de tráfico ilícito de migrantes. Ah, ya, ese delito ya no... Sí, ese delito se hizo precisión de imputaciones y queda como organización criminal y como cohecho. Ah, ok. Sí. Entonces ya el hecho de la alteración del sistema ya no lo habrían retirado, ya no es materia de imputación. Sí, doctora, sí, ese es el tema del cohecho. Ah, ok. Sí. Ya, entonces dígame, ¿cuál es la vinculación que existe del imputado con la organización criminal? ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el elemento que engarza con las personas que están involucradas por organización criminal? Bueno, en la prisión preventiva lo que se analizaron fueron algunas comunicaciones telefónicas dentro de otro bagaje de elementos de convicción, donde existía coordinaciones entre Marco Piscoche Vargas y Marco Pérez Pérez respecto de que se debía hacer el ingreso del padre en el sistema de migraciones para que posteriormente pues, se emita esta autorización de viaje. Y lo que en este caso lo que se hace, se señala en la imputación, es que este investigado habría tenido conexión con Paul Castillo Aguilar y Blanca Luz Franco Candiotti. ¿Y quiénes son ellos? Paul Castillo. Otros investigados de este caso de organización criminal, doctora. Ya, pero el señor que está pidiendo la cesación, Rudy Peralta Rodríguez, ¿ha participado en otro hecho de alteración? No, es el único hecho. Por eso, entonces ya, el hecho de tener comunicación, ¿qué evidencia les trae a ustedes? ¿Cuál es el nexo? O sea, el hecho de tener esas personas que usted menciona, Paul Castillo y la señora, ¿trabajan en migraciones? ¿Qué relación tienen con el investigado? Ellos son los que lo contactan y Marco Piscoche Vargas y Marco Pérez Pérez, que son uno de la organización principal de este caso, conversan respecto de la alteración que se debe hacer en el movimiento migratorio del padre para que, bueno, pues para que luego se pida la autorización de viaje de menor. Y de este caso, señala de Leodán. Sí, doctora. Y en este caso se señala que el contacto se hace a través de Paul Castillo Aguilar. El contacto, o sea, la persona que contacta a Rudy es Paul Castillo Aguilar. Ya, pero usted dice que hay una comunicación entre Marco Piscoche con Marco Pérez Pérez para contactar expresamente a Rudy o a cualquier persona. No. Ellos contactan con Paul Castillo Aguilar y lo que se evidencia posteriormente es que Rudy fue la persona que intervino para realizar la alteración del movimiento migratorio. Ya, pero ustedes han probado que Paul Castillo Aguilar, ¿hay alguna comunicación telefónica, escucha, que vincula a Paul Castillo Aguilar con Rudy? Doctora, lo que yo he revisado es la resolución de la prisión preventiva y no hay ninguna comunicación de Rudy con Paul Castillo Aguilar. Ya, el señor Rudy Peralta Rodríguez era la única persona que era el encargado de realizar esa función. Era el que trabajaba en migraciones en Tacna. Ah, migraciones en Tacna. Migraciones en Tacna. Él es el que altera el movimiento migratorio del padre, ¿no? De Leodán, para que pueda salir su hija. ¿De dónde el menor? La menor ingresó por Tacna. No, doctora. No, al revés, salió por Tacna. No, a ver, explíqueme eso. El señor Leodán Cueva Guamán, de quien se alteró su movimiento migratorio, radica en los Estados Unidos desde el año 2014. Entonces, para expedirse esta autorización de viaje, se aparenta el ingreso de Leodán Cueva Guamán por migraciones por Tacna. Una vez que se altera ese movimiento migratorio, se da la autorización de viaje de menor falsa, es porque no firma el padre, no firma la madre, el señor nunca estuvo acá en el Perú, ¿no?
Es en ese contexto que se le atribuye la comisión del delito a este señor, a Rudy Peralta. Ya, ¿y la menor Rodríguez. llegó a salir Sí. del país? Sí, ¿Hacia doctora. dónde fue? Ella viaja a México y posteriormente pasa a Estados Unidos. ¿Con quién viaja la menor? Viaja con Karen Kelly Velasco Guzmán. Ella viaja el 25 de febrero del 2020. ¿Y la señora Karen, qué relación tiene con la menor? No sé si tenga alguna relación, doctora, pero ella es la que lo lleva. Ella va como acompañante. Ya, ¿la madre tenía conocimiento? Y la madre cuando declara en fiscalía, lo que dice es que la niña vivía con la abuela materna, y que, bueno, ella se entera posteriormente que su hija está en Estados Unidos con su padre, pero que incluso no es su firma tampoco la que aparece en la autorización de viaje. Ya, pero, a ver, explíqueme ese contexto. Me dice, el padre nunca vino al Perú, ¿no? O sea, falsificaron un presunto ingreso, pero al final la menor llegó donde el padre. Sí. La menor llegó donde el padre. Llegó con su padre. Ya, sí. me dice que la menor vivía con la abuela. Sí. Ya, Eso es lo que dice la madre, la señora Nélida Susan Córdoba Costa, dice eso en su declaración. Ya, o sea, la menor vivía con la abuela y la madre nunca dio la autorización y Así el padre tampoco hacía una falsificación de la autorización de viaje. de la autorización de viaje. Ya, Sí, tienen doctora. la autorización de viaje falsa. La menor sale con esa autorización acompañada de Karen, ¿verdad? Sale acompañada de Karen Kelly, sí. Karen Gay. Kelly Velasco Guzmán. Ya, entonces la menor sale acompañada de Karen Velasco Guzmán, con esa autorización falsa notarial. Sí. Ya. Al salir, al tener ese permiso notarial supuestamente fraguado con la firma del padre y de la madre, ¿no? Porque eso es lo que requiere. ¿Qué tiene que ver ahí migraciones? ¿El señor, el imputado, también se encarga de verificar ese documento o ahí no interviene? No, doctora, porque la menor ha salido, yo imagino, para un viaje internacional por el Jorge Chávez, ¿verdad? Ah, ya, o sea, vivían en Lima, ya, o sea, ya no... Porque viaje internacional es del Jorge Chávez, ¿verdad? Para ir a México. Para ir a México. Ya, entonces la imputación es... ese ingreso, ese supuesto ingreso falsificado, fue antes del documento. Así es. Fue antes del documento. Sí, doctora. Y ya, entonces, ¿y qué dice el padre? ¿Han tomado la declaración del padre? El padre está en Estados Unidos. No tengo conocimiento. ¿Y la menor dónde está actualmente? Con su padre. Está viviendo en Estados Unidos. Sí, con su padre. Está viviendo. ¿Y qué otra imputación recae contra él, aparte de eso, de ese acto? ¿Contra Rudy? Sí. Contra Rudy Guzmán. Esa es la única imputación que tiene el investigado, doctor. Ya, entonces ustedes lo involucran por organización criminal porque en una conversación de Piscoche con Pérez pedían expresamente que se altere el ingreso de migraciones del padre de la menor, expresamente pedían eso, o en forma general. Esa comunicación no la tengo en este momento, pero ha sido una comunicación que ha sido analizada en la prisión preventiva. Pero eso es fundamental porque mire, doctora, es la imputación yo tengo una síntesis acá, dice la comunicación 24 del 30 de enero del 2020. Marco Pérez informa a Paul Castillo, que es otro investigado, que pondrá a los padres en el sistema el día de mañana en la noche. Ya pagó las entradas a Paul Castillo de la mamá y del papá, dice. Y en la comunicación 22 dice, se hace mención de los $150 y la conexión con Paul Castillo, quien se encargará de coordinar con el de la Oficina de Migraciones. Y cuando está haciendo esa referencia, se está haciendo referencia al investigado, a Rudy. Ah, ya. Sí, ¿Hace doctora. referencia, lo menciona con nombre? No, doctora, no dice que va a coordinar con el de la Oficina de Migraciones. Y el que altera ese movimiento migratorio es el investigado que tenemos acá en apelación.
¿Tiene evidencia que él es el que Sí, realiza? porque se ha verificado el sistema informático y con el IP del investigado se ha hecho la alteración. Ya, correcto. Y en cuanto al cohecho, ha recibido $150. Sí, Me esa es la dice, imputación, doctor. ¿de quién? ¿De Castillo? ¿De Sí, quién? sí, se supone que la coordinación es con Paul. Con Paul Castillo. Sí. ¿Esa evidencia cómo la tienen ustedes? Doctora, no tengo la acusación para darle más detalle, pero de lo que he leído es en ese sentido, en ese contexto que se hace la imputación. Ya, en esta organización criminal, ¿cuántas personas están involucradas, detenidas? Supongo que no es la única persona, ¿no? Creo que ya hemos visto anteriormente una prolongación, ya, sí, Me parece que son 12. Ya, hemos visto a Algo por 12 ahí. y ahora sí. Sí. Es una prolongación. Ya, correcto. Bueno, ya, ¿tiene algo que decir? En relación a los documentos, ¿no? El abogado señala como agravio que el juez señaló que esos documentos, como datan del año 2020, ya no se pueden ser evaluados. Pero acá el abogado estamos escuchando que esos documentos eran de 2020, pero no han sido evaluados en la prisión preventiva. Y usted señala que es verdad, que es cierto, Sí, es verdad. pero que no tiene relación. Pero yo digo que son documentos intrascendentes. Intrascendentes, ya. O sea, que son en todo caso documentos que nos dan información respecto de los requisitos para la salida de la menor, cómo se obtuvo el pasaporte de la menor, cuándo salió la menor, con quién fue acompañada la menor. Entonces, esos no son documentos de descargo. Yo estimo que esos no son documentos de descargo. Ya, o sea que por más que no hayan sido considerados, Sí, usted dice que son intrascendentes y que no son documentos. Bueno, esa información que, como le digo, que nos da cierta información, como del Consejo de Notariado, que se requiere la autorización de ambos padres. Otro de los documentos se remiten todo el archivo digital de las actas notariales de autorización de viaje de los diversos menores que salieron en este caso. Ya, correcto. Sí, en ese sentido, Migraciones está brindando ese tipo de información, que no es una información de descargo, doctora. Ya, correcto. No voy a cantar. Si me permite, doctora, una muy pequeña intervención. Sí, yo creo que me gustaría que se consideren dos cosas. En primer lugar, la organización criminal se vale, dice la Fiscalía, de un agente en Migraciones. Pero la salida de la menor se produce desde Lima, y eso justamente ratifica los oficios que he indicado. O sea, ella sale por Lima. Entonces, si fuera cierto que Rudy integra la organización criminal, ¿por qué no la sacaron por Tacna para evitar cualquier sospecha sobre unos documentos marcadamente falsos? En primer lugar. En segundo lugar, y con eso termino, las comunicaciones interceptadas son entre Marco Pérez y Marco Piscoche. Entonces, en esta comunicación, ellos hablan del problema del señor Leodán y dicen que Paul Castillo los puede ayudar. O sea, la comunicación es entre Piscoche, Pérez, y dicen, Paul se puede encargar. Y lo que dice Paul es de que él va a recurrir a Migraciones. Punto. Entonces, el informe policial que yo he referenciado acerca de las comunicaciones y vínculos existentes, que es el oficio 19-2020 DIRNIC DIVIAC de Fojas 10-709, indica que Rudy no ha tenido ninguna comunicación ni con Piscoche, ni con Pérez, ni con Paul Castillo. Eso es lo que nosotros queríamos resaltar. Gracias. Muy bien. Señor abogado, usted ha señalado de que el acto que cometió su patrocinado es intrascendente, es lo que ha dicho, ¿no? Para este caso. Sabemos de que si fuera intrascendente, conforme lo han señalado el informe de su propio testigo que dice, para poder obtener la autorización de viaje menor al extranjero, ¿era necesario que ambos padres estén en el Perú o no? A ver, desde el punto de vista legal, era necesario que estén los dos, porque tenían que ir a la notaría y firmar, o sea, pasar el biométrico y firmar. No, ya eso es otra cosa. Usted ha dicho que son falsos o documentos. Sí. ¿Está probado que son falsos en el expediente? Sí. ¿Está probado? Con pericia. Ya, por eso. Pero esta organización,
aparte, no estamos cuestionando su patrocinado, sino esta organización requería necesariamente de que figure en migraciones que el padre está en el Perú para que haga ese documento falso o no. No. ¿Por qué? Porque finalmente los señores no estaban en Lima y pese a su no presencia física, los documentos se expidieron. O sea, la presencia física, al fin de cuentas, ¿era necesario o no? No, porque la menor viajó. Pero el documento de migraciones, ¿de qué sirvió entonces? De nada. Eso dice el señor Rivas Lévano y dicen los oficios que he referenciado. Cuando uno se pone a recapacitar, ¿y por qué hicieron ese trámite? ¿Por qué hicieron esa gestión? Y nos tenemos que remitir a las comunicaciones. Porque cuando habla el señor Piscoche, el señor Pérez, dice, ¿saben qué? Vamos a hacer esto como para evitar problemas. No vaya a ser que nos descubran. Entonces es como un recaudo que toman ellos probablemente para garantizar su seguridad. O sea que sí existía un grupo de personas que traficaban menores. Claro, si están coordinando eso, existía. Lo que usted me está diciendo, usted me está diciendo que coordinaban, vamos a prevenir por si acaso, que esto, entonces sí. Están, ¿cierto? Sí, y, no contactaron con su patrocinado para que haga esto, lo que hizo, ¿o no? No, no lo contactan a él. Entonces, ¿cómo hace entonces eso? ¿De mutuo propio? ¿Solo? No. Lo que pasa es de que eso, bueno, lamentablemente no tiene repercusión en el expediente, pero yo les puedo decir la versión de mi patrocinado, porque yo he hablado con él. Lo que él me dice es de que estos señores habrían contratado a otra persona que trabaja en migraciones, y esta persona que trabaja en migraciones, que no forma parte del proceso, le dice, ¿sabes qué, Rudy? Ha habido un problema. Este señor, Leodán Cueva, ha entrado al Perú, pero se ha olvidado de pasar por la oficina de migraciones. ¿Puedes, por favor, hacerme el servicio de ingresarlo? Él está acá en el Perú, le dice. Y si no, ha pasado y no se ha percatado. Entonces, por favor, regulariza su ingreso. Y es en base a esa información que le da un colega de migraciones que Rudy introduce esa información. ¿Y ese colega ha declarado en juicio? No ha declarado. Nada más, no más preguntas. Sí. A ver, vayamos por la imputación de cohecho, señorita fiscal. ¿Cuál es la imputación por cohecho y cuáles son los elementos de convicción por el delito de cohecho? Se le atribuye al imputado Rudy Peralta Rodríguez ser integrante de la organización criminal denominada Embajadores, bajo dicho contexto, laborar en el call center del puesto del control fronterizo Santa Rosa, Tacna, y efectuó coordinaciones con el imputado Paul Alonso Castillo Aguilar y Blanca Luz Franco Candiote para vulnerar el movimiento migratorio, para cuyo efecto recibió la suma de $150 americanos. De esta manera, tener el acceso al sistema del movimiento migratorio, modificó el reporte migratorio del ciudadano peruano Leodán Cueva Guamán, padre de la menor Karen Maite Cueva Córdoba, de 12 años de edad, quien en realidad estaba en los Estados Unidos de Norteamérica, haciendo parecer que habría ingresado a la República de Perú el día 1 de febrero del 2020 por vía terrestre, procedente del país de Chile, lo cual no fue cierto. Esa es la imputación por cohecho, doctor. Y los elementos de convicción sobre la infracción de su deber y de la entrega de dinero. En la resolución de prisión preventiva he leído que el juez dice que no considera que hay elementos de convicción fuertes por el delito de cohecho, pero sí por el tráfico ilegal de migrantes. Y bueno, tengo la lista de los elementos de convicción que se tuvieron en consideración en aquel momento. Bien. ¿En el recurso de acusación lo han acusado por cohecho o sí, han sobreseído por cohecho? En la acusación se ha hecho acusación tanto por organización criminal y por cohecho, pero no tengo a la mano la acusación para poderle brindar esa información, doctor. Bueno, la tiene que mandar entonces para revisarla a nosotros. A ver, vayamos a la organización criminal. ¿Qué tipo de organización criminal es el que ha establecido el Ministerio Público? Ese dato no lo tengo, doctor. A ver, ¿a qué nivel participa el investigador en esta organización criminal? Es un miembro de inferior jerarquía, porque en la cabeza están Marco Piscoche Vargas, Marco Pérez Pérez, pero él está en un nivel inferior. En un nivel inferior, entonces entendemos que es vertical la organización. Al menos sí, es un primer análisis es vertical. Y en esta situación vertical está en un nivel inferior. Así es. Así se precisa. La defensa indica de que solo existe una vinculación a un hecho
concreto que es el señor Cueva. No tiene otra vinculación con ningún otro hecho. Es verdad. Entonces, ¿cómo establecemos el principio de temporalidad de la organización criminal? O sea, que usted sabe, ¿no?, que tiene 5 criterios para establecer una existencia de una organización criminal. Sí, sí, doctor. No sé cómo se haya desarrollado en la acusación, doctor. No he tenido acceso a la acusación. Yo sé que se ha presentado, sí, la acusación, pero no tengo más datos. Claro, pero si usted me está indicando de que ha cambiado la imputación de tráfico de migrantes a organización criminal, mínimamente deben tener la disposición fiscal con la cual sustentan este cambio de imputación o calificación jurídica. No, sí lo tengo. Entonces ahí debe estar, señorita fiscal. ¿Cuál es los elementos de convicción que han tenido en cuenta para hacer este cambio, no? Tengo las imputaciones precisas, doctor. No tengo los elementos de convicción en este momento. Entonces, ¿no tiene la disposición? ¿Perdón? La disposición fiscal por la cual modifican o aclaran el tipo penal. Tengo específicamente la parte que corresponde a este investigado. No tengo toda la disposición, todos los folios de la disposición, pero se la puedo hacer llegar, doctor. Bien. A ver, la defensa sobre lo que se ha preguntado. Sí, yo lo que quería aclarar es que esta información de que se está acusando por 13 años es una información que se proporcionó en la audiencia. A mí tampoco me han notificado hasta la fecha la acusación, pero lo que yo sí recuerdo de la disposición que aclara los cargos es de que Rudy es el último presunto eslabón de esta organización criminal. Pero si él fuera el agente de migraciones, estamos hablando de operaciones de salida de ciudadanos peruanos, y que él esté conectado a un solo hecho, me parece que permite vislumbrar con claridad de que él no integra organización criminal. Y se refuerza la hipótesis que yo les estoy planteando en esta audiencia, de que de manera circunstancial un colega le dice, oye, ¿sabes qué? Hazme este registro, vamos a regularizar el ingreso de este señor y punto. Y la mejor explicación de lo que acabo de decir es de que si el señor Rudy hubiera estado al tanto de que estaba facilitando la salida de una menor de edad, hubieran aprovechado la frontera de Tacna con Arica para que la menor salga por ahí, pero sale por Lima. El señor Rudy no tenía la menor idea de que este ingreso del señor Leodán después iba a surtir algún efecto en la autorización notarial y mucho menos algún efecto en la salida de esta menor al país de México. Gracias. Señorita fiscal, está indicado que el señor tiene comunicación con 2 personas. ¿Quiénes son esas 2 personas? Doctor, la comunicación telefónica es entre Marco Piscoche Vargas con Marco Pérez Pérez. Esa comunicación son la comunicación 24 y la comunicación 22, donde se cita a Paul Castillo, que se va a coordinar con la Oficina de Migración. Ya, bueno, entonces, la pregunta es, ¿el señor Rudy Peralta Rodríguez tiene comunicación con una otra persona? No, doctor, hay un informe de DVR donde sí ya se ha establecido que no tiene ninguna comunicación con ningún miembro de la organización criminal, y eso está presentado en este cese. Bien. Entonces, si normalmente las organizaciones criminales y los miembros de la organización criminal trabajan con el objetivo de generar ingresos económicos a la organización criminal. Entonces, no comprendo cómo esta persona que dice, según el Ministerio Público, cobró $150 a la organización criminal para alterar el sistema, sea parte de la organización criminal si le está cobrando por ese servicio. Bueno, doctor, en ese sentido ha sido planteado por el fiscal provincial y hay una acusación en ese sentido. Claro, pero también puede ser sobreseída, pues, ¿no? Seguramente, doctor. Bueno, veremos qué sucede en ese momento. Esa es una posibilidad. Pero el tema está la coherencia en las imputaciones, ¿no? Si la defensa está indicando una sola intervención, según la defensa, de favor, ustedes imputan que pagó o cobró por ese favor y no tienen ninguna otra comunicación con otros miembros de la organización criminal y le cobran a la organización criminal, pues hay que ver las cosas más concretamente, ¿no? Bien, no tengo algo más que decir, agregar, señor abogado. Sí, yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta que la organización criminal funcionaba en Lima.
Rudy Peralta trabajaba en Tacna. Si ellos integrasen una organización criminal, la única forma de comunicarse era por el hilo telefónico. Y no hay llamadas entre Rudy y ningún miembro de la organización. Es todo. Señor Rudy Peralta Rodríguez, tiene el derecho de realizar su defensa material. ¿Quiere agregar algo adicional a lo que ha expuesto su abogado? ¿Está conforme? Sí, muy buenos días nuevamente. Bueno, solamente un poquito para agregar a lo último, no solamente no existe ningún tipo de comunicación, sino que en el primer declarado no existe ningún contacto de mi persona con ninguno de los demás miembros de la organización, o sea, como contacto, ni de los demás miembros hacia mi persona. En ninguna parte de los elementos de convicción mencionados, los participantes de la organización criminal se refieren a mí como persona, no se refiere simplemente a que alguien de migraciones tiene que hacer. En otro término, referido a la salida de menores, y bueno, ese es un poco la labor de mi trabajo, que es de cautelar la salida, precisamente la salida de menores o la salida de personas requisitoriadas o perseguidas por la justicia por la frontera sur, que es bien vulnerable, ¿no? Las fronteras terrestres. Para la salida de menores existen tres formas. O sea, existe la autorización notarial, consular o judicial, en las que solamente se valida la validez del documento. Es decir, si el notario autoriza, se valida que sea el formato correcto y se valida en la página web que esté registrado. Igualito sucede con la consular en la página de Relaciones Exteriores. Igualito sucede con la judicial. Se verifica que existe el expediente en la página correspondiente. Nosotros como funcionarios no tenemos potestad para objetar ese documento, porque ya lleva la firma del notario, juez o cónsul. Entonces, un poquito para aclarar nada más. Es para aclararle el contenido. Lo que nosotros verificamos es la autenticidad de la firma de los notarios, cónsules o jueces. Bueno, en todo este tiempo, ya bueno, pasando a otro tema, ¿no? En todo este tiempo uno, como funcionario público, me he sometido a todo el proceso. He apoyado en los deslacrados, en el otorgamiento de claves. Intervinieron mi trabajo el mismo día que me intervinieron y facilité todas mis claves para que hagan las revisiones correspondientes, tanto en mi equipo como en mi casillero, como en todo la parte que me correspondía en mi trabajo. Más de 3 años estar lejos de mi familia ya es algo excesivo, ya va en desmedro de mío psicológicamente de mi familia. Mis padres son mayores de edad, tengo una hermana especial, mis hijas adolecen de mi presencia. Eso no significa que uno se tenga que desentender. Trata de cumplir desde lo que uno puede. Por otro lado, quien les habla es una persona que, o sea, quiere ser productiva para la sociedad. Producto de eso, tengo estudios a medias de un doctorado y el trámite en realización de mi tesis. O sea, quiero ser una persona útil para la sociedad, no como la fiscalía hace pretender que yo soy miembro de una organización criminal con la cual tengo nulo contacto, nunca los he conocido, nunca me han mencionado con nombre propio. Entonces, yo apelo a su buen criterio, y algún criterio de la justicia al cual todos estamos sometidos, y permitirme a mí como persona llevar desde afuera el proceso como tiene que ser, ¿no? Eso es todo, eso sería todo, señores miembros de la sala y a todos los presentes. No, muchas gracias. Concluido, señor presidente. Muchas gracias a usted. Muy bien, se ha concluido con la audiencia de apelación. Lleva en la fecha, se dispone el cierre de la grabación. Se comunican las partes procesales que se va a comunicar la resolución de este colegiado a sus casillas o a sus por la notificación que corresponda dentro del plazo de ley. Muy bien, se va a concluir a la misma. Muy buenos días.